y en general a toda la latinoamericanidad y el Caribe que se reúne aquí y nos acompaña en lo que se ha venido ya denominando la diáspora, la salida de un pueblo, aquella vez se dijo que por el desierto, es por el desierto, porque toca atravesar en general muchas dificultades para establecerse en un país ajeno, y hoy lo estamos viendo con particularidad, en donde más se han asentado los colombianos y las colombianas, de acuerdo a nuestras estadísticas, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Básicamente en la Florida y en Nueva York y en otros estados de manera menos evidente. Las circunstancias del mundo de hoy nos van mostrando una intensidad de los acontecimientos que hacía mucho no vivíamos, y para lo cual nos toca prepararnos de inmediato, y la preparación que vale es la de juntarnos, como siempre ha sucedido en los momentos difíciles de la humanidad. Lo que se ha puesto en cuestión es la vida de la humanidad. Lo demás, aún con su brutalidad, como el genocidio, son expresiones de una afectación que tiene la humanidad y que tiene que resolver si quiere sobrevivir en el corto plazo. Lo que tenemos ante nosotros es la posible extinción de la humanidad o de la civilización, si no queremos ser tan dramáticos, pero puede ser lo mismo. Nunca antes el ser humano había estado ante una circunstancia parecida. No sale este tema propiamente de las ideologías de la política. La política ligada a las ideologías nos fue ocultando en realidad, y aún oculta, la magnitud del problema. En cierta forma, las masacres y el genocidio es para distraer el punto central. Es para que no tengamos el tiempo de pensar, es para que tengamos que resolver el problema que se nos propone, pero pasa el tiempo y pasan los años. Y esto es como un cronómetro. El tiempo se mide aquí prácticamente en segundos. Cada instante es peor. Y tiene que ver con la crisis climática, como tantas veces he explicado antes y en mi discurso de la ONU. Es que la ciencia, ni más ni menos, la ciencia nos está mostrando en lo que puede, en lo que le permiten contar e informar. Y sí que sería bueno tener informaciones de la ciencia más amplias dentro de la población. Deberíamos construirlas de alguna manera. Las redes no es que sirvan mucho en ese propósito. No hay una capacidad de la ciencia, de los científicos, de comunicarse masivamente con la especie humana en general, que debería ser su interlocutor. No hay ciencia perfecta, eso lo sabemos. El camino de la construcción de la ciencia, del logos, como decían los griegos, pues es a partir de contradicción. Contradizco tu teoría, se prueba, no se prueba, y así ha avanzado la ciencia. Al punto que hoy, en sus estudios que empiezan desde los 80 más o menos, alguien había logrado encontrar esto antes, midiendo la química de la atmósfera, encuentran que hay un gas excesivamente alto, muy por encima de su promedio histórico, millonario diríamos, porque es por millones de años, que es el CO2. El CO2 alguna vez fue el elemento mayoritario de la Tierra, y la Tierra era negra. Prácticamente no se veía, sino por el reflejo del sol, y allí no había vida. Y poco a poco fue absorbiendo la Tierra, por eso adentro hay capas de carbono, no es exactamente lo mismo que CO2, de carbono que fue abandonando la atmósfera, y la atmósfera se fue volviendo azul.
Y en la medida en que se fue volviendo azul, que era oxígeno, pues empezaron unos equilibrios que determinaron la vida. Ese elemento fue lo que permitió que hubiera vida en el planeta y una temperatura que, estando cercana a la Luna, que no tiene atmósfera, pues la Luna tiene 18 grados centígrados por debajo de cero y la Tierra 14, o tenía 14. Lo que le está sucediendo a la Tierra es que se calienta. Y se calienta en grados que a nosotros nos parecería mínimos como promedio, pero que en muchas partes incluso son de varios grados centígrados, en otros de menos, etcétera, pero la Tierra se está calentando y es porque ese color negro empieza a aflorar otra vez en la atmósfera a partir de las emisiones de CO2, y las emisiones de CO2 están saliendo básicamente por el capitalismo. Ahorita no podemos hablar de un socialismo en toda la Tierra, hay una discusión sobre China. China es uno de los grandes emisores de CO2. Hereda una tecnología vieja en realidad. Y Estados Unidos el segundo. Europa un poco atrás, y ahí hay una cadena. Casi los latinoamericanos no somos emisores. Somos esponja. Brasil, dependiendo de su política económica, puede cambiar de esponja a emisor, y eso depende de si se deja quemar la selva. El factor de emisión de CO2 mayoritario de Sudamérica es la quema de la selva. En el caso colombiano, la quema de la selva, lo he visto también en el brasilero, es producto de la codicia humana. La codicia está acabando el tercer pilar climático del mundo. Y la codicia es el valor esencial dentro de los seres humanos del capitalismo. O sea, volvemos a lo mismo. Tanto por valores humanos que se han extendido como una cultura, yo diría una contracultura, un antivalor. La codicia es el valor humano o antivalor humano de su sociedad, el capitalismo. Y el capitalismo en sí mismo, como un modo de producir basado en explotar, para explotar necesita máquinas cada vez más poderosas, no necesita más horario de jornada. Ese era el capitalismo viejo que hay en muchos de nuestros países, incluido Colombia, como lo que me tocó hacer para reducir la jornada de trabajo. Y ahí estamos, pero lo que realmente hace explotar más la fuerza de trabajo es la máquina. La máquina que no tiene alma, la máquina hecha para eso. El pensamiento que hace la máquina es un pensamiento que se paga para hacer máquinas que hagan que cada vez sea más grande el nivel de trabajo ajeno que se lleva el propietario de la máquina. Y de ahí sale la ganancia. El juego es ganar y ganar más, es el juego de la codicia. Pero ganar y ganar más implica necesariamente, y en forma muy simple, mejores máquinas, más que hagan más productivo el trabajador y la trabajadora. Y eso se ha hecho hasta ahora, en el día aún de hoy, usando más energía, y más energía basada en el elemento C, carbón, que se expide después como CO2 por la máquina. La máquina es un intermediario del C que se había enterrado con el CO2 que vuelve a la atmósfera. Estamos devolviendo el tiempo, que era por millones de años, en días. Magia del capital, que es instantáneo, que es rapidísimo, que quisiera todo a la velocidad de la luz si se pudiera. Porque entre más rápido el capital, más rota el capital, da más vueltas, y entre más vueltas, más y más ganancia, como un huracán, es su lógica, pero también más y más C evaporado en la atmósfera. Y es un veneno, así de simple. Su veneno no es que lo podamos ver de inmediato,
Su veneno no huele, pero su veneno se expande cambiando la estructura química, y al cambiar la estructura química va calentando, produciendo una catástrofe real en las cadenas del agua y de la vida. Agua y vida, ustedes saben, son lo mismo. Y lo que entra en catástrofe es el agua y por ahí la vida, toda. Vegetal, animal, microscópica, macroscópica, nosotros. El COVID fue un ejemplo, pero simplemente el calor, si no lo pudiéramos parar, nos mata a todos por deshidratación electrolítica, aprendí en la casa de Bolívar. Tendríamos que vivir en congeladores, etcétera, pero tiene un límite en el tiempo. Y este hecho que la ciencia descubre, no la ideología, pero se podría extraer de conclusiones de la economía política, que fue el intento de la economía de ser ciencia, pues con un poquito más de tiempo aquellos padres de la economía hubieran encontrado este problema, porque se podía encontrar en el siglo XIX con un químico que se llama Arrhenius, sueco, ya daba la posibilidad de saber lo que iba a pasar, y efectivamente en 1960 alguien lo supo dentro de una multinacional petrolera y se lo callaron. Solo hasta los 80, ya casi un siglo después, empezamos a entender este problema de a poco, y mucha gente no lo entiende porque los medios de comunicación no les gusta enseñar esto, porque la conclusión pues es la que voy a tratar de expresar aquí. Si la máquina del capital es, no culpa de la máquina, no culpa de C, que son inertes, sino culpa de la codicia que usa este modo de producir para ganar y ganar más, si nos lleva a la extinción, y rápida, no en 1000 años, rápida, 2, 3 generaciones, depende, pareciera que se está desacelerando después de cada investigación que realizan, que Groenlandia no se derretía tan despacio porque no se contó que había una capa de hielo, de líquido entre el hielo y el suelo, y entonces eso lo hace respirar más rápido, etcétera. Que la selva amazónica se iba a quemar más tarde, y ya estamos viendo 200 delfines muertos en las aguas, porque se calentaron las aguas. Es decir, pareciera que estuviéramos llegando a un punto de no retorno. Esto que la ciencia llama puntos de no retorno, es que nada de lo que hagamos ya servirá, es lo que hace pasar la crisis, que hasta ahora es, a colapso. Colapso climático no tiene otra reacción humana que la barbarie. Y entonces, si ponemos esa palabra barbarie como un escenario a corto o mediano plazo, generalizado entre la humanidad, podríamos decir que si no hacemos algo, quienes nos consideramos racionales, no digo ni revolucionarios, aunque el revolucionario tiene que ser profundamente racional, y a veces nosotros somos muy pasionales, combinamos ambas cosas, a veces sirve, a veces no sirve. Si esto es así, hay una tendencia al crecimiento a la barbarie desde la política en el mundo. Y es lo que estamos viendo. Aquí está la raíz. Y claro, nos podemos ir a solucionar temas de coyuntura, pero si no solucionamos el central, no vamos a detener los circuitos de barbarie cada vez más amplios entre las sociedades. Palestina, yo lo he dicho siempre, es un ejemplo. Un ejemplo en todo el sentido. Un ejemplo en la forma de tratar un problema que viene de 1948, nadie lo niega. Que se impuso fue por Europa. Aquí Europa juega un papel. Y debería ser una discusión al interior de Europa, que nosotros podríamos llevar. Hay gente para hacerlo. Pero fíjense ustedes que Europa,
Solo en el caso latinoamericano. Latino viene de latín. Latín viene de romano. ¿Cuál era la lengua de Roma? Pues el latín. Pero si uno se pone a estudiar Roma, no Italia, sino Roma, que es diferente, entonces Roma tuvo como profesores a los griegos, que no los mataron excepto a Arquímedes, que está por allá en Sicilia. Pero los griegos les enseñaron dos cosas en su historia fundamentales para la política, entre otras muchas. Pues enseñaron la dialéctica que usamos. Pero en la política descubrieron dos palabras. Una es democracia, la practicaron medio, y otra es acrontes, la tiranía. Tenía antes en la Grecia antigua el nombre de Acronte. Y Acronte se define por quienes definen esas palabras como seres humanos no elegidos, que en cada aldea en la vieja Grecia controlaban la población, diciendo que la dirigían. Cuando se lee un poco esa historia, la controlaban por el miedo, por la mentira y por la fuerza. Entonces nos estamos llenando de acrontes hoy. Trump es un acronte. Y Netanyahu ni se diga, porque Trump hasta hoy ha logrado separarse de Netanyahu poquito, pero sirve para tener esperanza. Porque si el ejército de Estados Unidos se separa de ser cómplice del genocidio ordenado por Netanyahu, ojalá sea así, hasta el día de hoy era así, ya veremos mañana, pues hay una oportunidad de acabar el hambre y quizás el genocidio, que debe de todas maneras ser juzgado. Pero no hagamos cábalas. Lo cierto es que han actuado con una actitud política sobre la humanidad que es propia de los acrontes, no es propia de la democracia. Tendríamos que preguntarnos, los romanos a través de sus descendientes en Europa, los castellanos, en el caso nuestro, los portugueses en otros casos, ¿nos llevaron democracia o nos llevaron acrontes? Y yo no veo que la historia nosotros registre en ninguna parte, hasta que nosotros mismos no lo hicimos, que nos hayan llevado democracia. En Estados Unidos es más ambiguo, porque no fueron acrontes los que organizaron las expediciones, sino religiosos que tenían varias maneras de pensar diferente, algunas basadas en el libre albedrío y en la decisión de la comunidad. Nosotros no. A nosotros nos tocó casi al mismo tiempo que los norteamericanos y franceses construir democracia como lo pensamos. Tenemos una línea propia de democracia y su raíz es nuestra. Y tenemos el orgullo de decir, la democracia también le pertenece a América Latina y al Caribe, porque en el Caribe nació la idea de libertad y democracia. Paralela a Francia, que trató de expandir eso, paralela a los pequeños Estados Unidos que en ese momento existían. Bueno, volvamos a nuestros tiempos. Eso indica que la idea democrática en el mundo no se está expandiendo. No voy a analizar sociedades aquí, no se trata, sino estos mismos tres grupos que fueron parte de nuestra raíz, porque tenemos otras raíces, una a la que hay que apelar y estudiar más, la ancestral americana, que tiene 30.000 años, y la afroafricana traída a la fuerza hace 5 siglos, algo así. Y los árabes que venían en las carabelas de los castellanos, porque los castellanos no les gustaba bajarse de primeras de los barcos sin saber qué había, sino que mandaba a los marineros, y los marineros eran los que trabajaban en el sur de España, Andalucía, y eran árabes.
derrotados en el califato, pero que no se habían ido. Y ahí podríamos empezar a contar tantos ancestros que al final, en el caso colombiano, tenemos 130 genes de pueblos diferentes en nuestra sangre. Y esa es nuestra riqueza. Como es riqueza la natural. Luego nosotros estamos en el poder de hablar con el mundo, así no nos entiendan, y en el poder de construir la unidad básica desde el punto de vista cultural y humano, que permita el comunicar, porque sabemos comunicar, porque las gentes con las que hablamos de una manera u otra en la historia está en nuestras sangres. Unos más que otros, todos sabemos que entre nosotros mismos somos diferentes. Luego, esta riqueza hay que ponerla a jugar, porque en mi opinión es un antídoto que podría usarse, porque lo real es que está aumentando la barbarie. Y ya sabemos por qué, tiene un trasfondo, pero esa barbarie es Palestina, y esa barbarie hoy puede ser el Caribe, llegó a nuestras puertas. Criticamos aquí, nos movemos aquí, y había que hacerlo, y hay que hacerlo, si no se detiene, pues los misiles encima de los niños y niñas de los edificios de Gaza y la población civil. Pero exactamente está cayendo misiles sobre población civil en lanchas, en el Caribe. Menos número, sí, pero es lo mismo. La misma voluntad bárbara de tirar un misil a gente desarmada. Una excusa inventan allá, no es que está jamás en el primer piso, pero murieron los bebés. Toda la propaganda que yo leo, que me llega a mí, que le llega a todo el mundo es, pero es que los de Hamás se metieron a matar civiles en una tierra que era Palestina. Eso no lo dicen. No es culpa, es cierto que matar civiles con armas, pues es un crimen de guerra. Pero un crimen de guerra no se puede responder con un genocidio, que es lo que han hecho. Otra cosa hubiera sido el proceso judicial, etcétera. Bueno, la Corte Penal Internacional juzgando un crimen de guerra, habría quizás otro tipo de conflictos, pero lo cierto es que a Netanyahu se le ocurrió responder un crimen de guerra realizado en una tierra que no es de él, con un crimen contra la humanidad. Y eso se llama barbarie. Y no lo podemos contemplar y no hay excusa. Todo aquel colombiano, colombiana o en nuestros países o en Europa que usan esto mucho, que aduzcan que fue porque jamás mató un agente civil israelí en la frontera, en disputa, pues hay que contestar y entonces hay que aplaudir que hagan un crimen contra la humanidad. Ni suicida que fuéramos, porque pensar que eso es normal y lógico, pues va a ser que cometan un crimen contra la humanidad, pero contra nosotros, en este caso el pueblo latinoamericano. Lo estamos comenzando a ver. Barbarie. Me exigió la Casa Blanca hoy, me exige, yo no tengo por qué hacer caso a exigencias, o no somos hijos de Bolívar. Pero entonces dice la prensa, exige que se retracte. Dice que exige que me retracte porque dije que había indicios de que una de esas lanchas con colombianos había sido ¿cómo se dirá? Misiliada. Bombardeada. No, si yo estudié matemáticas, yo hago una inferencia, se llama así, de los estadísticos, que coge todo lo que se ha incautado en el Caribe, con ayuda nuestra, la incautación más grande del mundo de cocaína se hace con colombianos, y a veces solo los colombianos, 1.000 toneladas.
Pero si uno coge un periodo y hace la cuenta de cuántas lanchas y de qué países los que iban allí, qué nacionalidades, porque no matamos a ninguno. Y ya llevamos mil toneladas incautadas, sin un muerto. Y se hace una estadística, ¿y cuál porcentaje de colombianos hay allí? ¿Cuál porcentaje de ecuatorianos hay allí? ¿Cuál porcentaje de dominicanos hay allí, de panameños, de costarricenses, etcétera? Quizás los venezolanos sean el menor porcentaje. Pero entonces esa inferencia que debería hacer cualquier estadístico, es probable entonces que haya colombianos, que haya ecuatorianos, que haya panameños, que haya dominicanos, etcétera. Se está utilizando para invadir Venezuela para sacar el petróleo. No es la cocaína. Todos los análisis nuestros que sabemos de eso demuestran que por Venezuela saldrá el 1, el 2, 3% de la cocaína. La mayor parte está saliendo por el Pacífico y lamentablemente tiene una expansión porque actuamos nosotros. Esa va a ser una de mis responsabilidades. No habían actuado los gobiernos anteriores. Nosotros, porque estamos libres de ligazones políticas con el narcotráfico, y todos los gobiernos anteriores han tenido ligazón política con el narcotráfico. Nosotros somos libres, pues les dimos y les estamos dando al punto que tenemos la mayor incautación, no solo en el mundo, sino en la historia. El gobierno de Petro es el mayor incautador de cocaína de la historia del mundo. Miren eso, paradoja. Pero al mismo tiempo nos desertificaron. Sí, desertificaron fue a Petro, porque dijo el señor ese de allá. No, desertificamos es a Petro, no a Colombia. Pues, esa es una manera bonita de presentar el asunto, pero es un contrasentido. Yo no creo, la verdad, que la solución al problema de la cocaína, porque de ahí podríamos hacer otros análisis, pero no es esta la conferencia. Pero sí es de una de las drogas que menos consumen en el mundo. No sabíamos, es. Pero si es una de las drogas que consumida en Estados Unidos, y ese es el problema, produce un número de muertos no por la droga, sino por los venenos que le echan los narcos, capos de los barrios que hay allí. Pero es que el fentanilo mata 30 veces más. Y entonces, ¿por qué la obsesión de los Estados Unidos es atacar la cocaína, que es latinoamericana, y no el fentanilo? Si es lo que está matando a su pueblo, 100,000 por año, en 10 años mata 1,000,000, si no se ponen pilas. Y 1,000,000 de latinoamericanos han muerto, pero asesinados en la llamada guerra contra las drogas, que era la guerra contra la marihuana, que ahora es ¿cómo se llama eso? Wall Street. Y salen trabados de ahí, de las calles. Y entonces los latinoamericanos que murieron por la guerra contra la marihuana, ¿qué? Murieron para nada, porque están fumando marihuana en Nueva York y en todas partes igual. La cocaína es 30 veces menor. La cocaína es 30 veces menor, pero el objetivo norteamericano es la cocaína y no es el fentanilo. Y su sociedad, porque el fentanilo tiene la virtud, entre comillas, de que se hace en casa allá, en el aparato industrial de Estados Unidos, y lo consumen allá. Pues un suicidio, porque deberían es priorizar el fentanilo, concentrarse en esa droga que los mata, quizás en otras que no conozco bien, y no usar la guerra contra las drogas, que debería ser es contra los narcotraficantes. Hacen la guerra contra una sustancia muerta.
inerte. Pero es que detrás de eso es una relación empresarial humana. Y entonces los jefes de eso se llaman narcotraficantes, están dentro del Estado, están dentro de la política y sobre todo en las ciudades de lujo del mundo. ¿Por qué no hacen una guerra contra el narcotráfico? Que no es echando un misil a una lancha donde sabemos no van los jefes del narcotráfico, sino muchachos pobres en esas islas que se aventuran a ver si se vuelven ricos o al menos comen y mueren bajo el fusil de todas las islas. Bueno, pues aquí nos llegó la barbarie. Esto se llama barbarie sobre nosotros. ¿Y cuál es la respuesta? Primero, siento mucha inquietud porque es muy difícil que los presidentes latinoamericanos hablen entre sí. Y yo soy el presidente de la CELAC. Muy difícil. En tiempos del COVID nunca hablaron para coordinar una campaña pues latinoamericana para salvar la vida de la gente, como hizo Europa, bajar precios, bueno, hacer que llegara más rápido la vacuna, hacer las vacunas, porque al final fue Cuba el que terminó haciendo en Latinoamérica una vacuna, y la política impidió que se expandiera lo suficientemente rápido para quién sabe cuánta gente hubiéramos podido salvar, sobre todo en Brasil, que fue como el desastre mayor. Si es así, ¿cómo nos juntamos? Si no es juntando pueblos. Más que presidentes, que lo intentaremos siempre, pueblos. Si no juntamos el pueblo latinoamericano, y aquí la importancia de esta reunión, en los países claves del poder y la barbarie, entre ellos Estados Unidos, por estado. Entonces, ¿cuántos somos en Estados Unidos en cada estado? Mexicanos sabemos que son más. ¿Cómo poder ligar esa diversidad latinoamericana en cada estado de los Estados Unidos a las negritudes o afroamericanos, a la juventud que no está con esta parranda, porque es la juventud la que se va a perjudicar más? Si es que se intensifica la barbarie y viene la extinción, pues ¿quién la va a sufrir? Los jóvenes de hoy, los niños de hoy, quizás los que aún no han nacido. Ojalá podamos tener hijos que no hayan nacido, porque ya la juventud de hoy está dejando de tener hijos, porque siente todo esto, lo sabe, el internet permite saber muchas cosas y hay miedo, y el miedo es el instrumento del Acronte. Miedo y mentiras son los instrumentos del Acronte. Entre más se llene la sociedad de miedo, de temor, más tiranos hay en el mundo. Ellos usan el miedo y el miedo y el miedo para dominarnos. Luego nosotros tenemos que perder el miedo, dejarlo en su mínima expresión, porque siempre habrá. Usar la cultura, la música, la alegría, la fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. La gran movilización, porque todo eso llena de alegría el corazón. Y si se llena de alegría el corazón, el miedo retrocede y el Acronte se desploma. Ese es un camino. Es un camino organizativo que no es propiamente de un partido. ¿Qué partido podría ayudarnos a hacer esto? Si son nacionales, bueno. Esto tiene que ser una coordinación de fuerzas que nos permita la organización de la diáspora y poner esa diáspora en función de la organización de la humanidad. En cierta forma diría que la gente latinoamericana del Caribe sea vanguardia, pero yo siento que los franceses nos miran a nosotros y no nosotros a ellos como antaño. Antes nosotros no leíamos los libros de ellos casi que con diccionario. Ahora ellos nos miran a nosotros. Europa nos mira a nosotros. Allá. Está pendiente de si tenemos éxito o no. Yo siento en Europa un momento constituyente. Las movilizaciones de hace 2 días fue en los países donde sus gobiernos
están es con Israel. Hay otros que no, o por lo menos no, pero los gobiernos más militantes del apoyo al genocidio, o por lo menos de la complicidad al genocidio, tuvieron a sus pueblos en las calles por centenares de miles. Italia iba para la huelga general. Entonces eso indica que hay un momento en que nos estamos acercando, que no es el pesimismo, sino es el de la alegría, que es el momento constituyente. Rehacer una Europa de acuerdo a sus pueblos. Y sus pueblos europeos no son arios ya. Tienen arios. Y son respetables en su cultura y tiene que haber un pacto. No sé si se mezclará todo esto al final, como pasó en América Latina o no, pero tiene que haber un pacto social para vivir juntos. Derechos, deberes sí, derechos, pero una nueva realidad es la realidad europea, que no se está expresando en las urnas, porque a las urnas llega un electorado mayoritariamente viejo, ario, y no toda la diversidad que hay en ese país. Y entonces queda una población excluida que solo se expresa en la calle, no en las urnas, pero se expresa aún, porque aún no hemos llegado a altos grados de barbarie. Después se asustará si dejamos que eso llegue allá. En Estados Unidos ya no es así. Gobernadores, alcaldes de ciudades grandes, arrastrados a la cárcel. La idea fundante de los Estados Unidos como república, que por eso se llama así, por eso es federal, porque no se sentían todos iguales culturalmente, eran regiones que se juntaron, incluso conquistaron e incluso invadieron, como Texas. Entonces dejó a los mexicanos que estaban en Texas son migrantes. Pues estaban ahí antes de los que llegaron, de los norteamericanos. Si nosotros estamos hace 30,000 años, es decir, hace 300 siglos en uno de nuestros ancestros, ¿cuánto tiene el apellido Trump en América? Creo que tiene un siglo, creo que no llega a un siglo. Entonces, ¿cómo el que no tiene un siglo de haber llegado aquí va a encarcelar a los que tienen 300 siglos que hemos llegado aquí? Que están metidos en los Estados Unidos porque estaban antes que llegara el primero, que son los indígenas americanos. Los negros, la afroamericanidad y nosotros, todo eso junto, ¿qué? No es la base de una nación que se está transformando y que por excluir esa cantidad de cerebros está cayendo en la decadencia del poder mundial y nos lleva a la barbarie y no a la democracia, a la falta de libertad, es decir, a la esclavitud, todo lo contrario de lo que se propusieron los que fundaron allá los Estados Unidos y los que fundaron las repúblicas latinoamericanas. Retomar ese camino entonces es organizar. Y yo les invitaría a ustedes, antes de que sea tarde, es decir, antes de que pasemos de la crisis al colapso atmosférico, poder levantar la humanidad, no necesariamente es una guerra, para retrasar el colapso, alejarlo del horizonte humano y planetario y poder reconstruir una nueva civilización humana que no puede repetir estos pasos. Si la culpa central del evaporado en CO2 en la atmósfera es una máquina que se usa para que unas personas puedan, a través de la productividad, explotar más, pues tenemos que cambiar el modo de producir y el valor. No puede ser la codicia lo que nos va a matar. La codicia está contra la vida. En términos hegelianos, vida y codicia son antagónicos. Y eso significa que la vida es la que tiene que ganar en una forma, diría Hegel, superior quizás, pero superior significa que los cerebros humanos, en vez de estar actuando separados por la codicia, perdiendo el tiempo,
y casi que suicidándose como especie, después de que fue el cerebro humano, juntos, allá en las primeras cuevas, los que se cranearon la manera de ganarle a los grandes animales y comer y hacer que las crías comieran, eso que está allá en el principio es lo mismo que tiene que estar hoy, en un momento de desaparición de la especie, y es juntar los cerebros. El cerebro humano es el desarrollo más grande de la vida que conozcamos. Es producto de la vida, es vida. Pero para que esa vida sea superior y logre dominar lo que puede extinguirla, que es la codicia, pues tiene que saber juntarse para desarrollar un modo de producción que nos permita vivir sin dañar la naturaleza del planeta. Eso implica otras tecnologías, etcétera, y quizás también salir de aquí. No por obligación, y no de un país a otro, sino llevar como misión humana la vida a los seres inertes del universo. Bueno, gracias, muy amables por haberme escuchado.